Hola, prepárate para sumergirte con nosotros en un misterio que da escalofríos, una página oscura de la historia que nos lleva a la Revolución Cultural China, la masacre de Guanxi. Exacto. Tenemos documentos oficiales, testimonios, cifras, un rompecabezas complejo que intentaremos descifrar juntos. Un periodo turbulento, desde luego marcado por la violencia y el caos, donde las ideologías se convirtieron en armas y el fanatismo oscureció la razón. Claro. Y en este escenario surge el enigma del canibalismo. Wow. Un aspecto perturbador que aún se debate. Es como si estuviéramos ante un enigma envuelto en un misterio, ¿verdad? Aquí. ¿Por dónde empezamos a desenredar esta madeja? Primero, situémonos en contexto. Vale. La Revolución Cultural de 1966 a 1976 fue un periodo de agitación social y política instigada por Mao Zedong. Ya. En Guanxi, esta lucha de poder se intensificó entre dos facciones, la sede central de United, partidarios de Wei Guoqing, y 4.22, sus opositores. Ya veo un escenario perfecto para la tragedia. Desafortunadamente sí. Sí. A partir de 1968, la represión a la facción 4.22 desencadenó una ola de violencia indiscriminada y masacres en Guanxi. ¿Y qué hay de los métodos? Pues, ¿Qué nos dicen sobre la brutalidad de esta masacre? los métodos empleados en los asesinatos fueron de una crueldad extrema, claro. Decapitaciones, lapidaciones, dinamita, Madre mía. incluso destripamiento y extracción de órganos. Imagínate, en el condado de Wuhan Sí. se documentaron casos de canibalismo con detalles escalofriantes. Wuhan. Sí. ¿Qué ocurrió allí exactamente? Se estima que al menos 38 personas fueron devoradas Dios mío. y 113 funcionarios del condado participaron en el consumo de carne humana, corazones e hígados. Increíble. Un campesino llamado Chen Guorong, que pasaba por Wuxuan, fue asesinado por la milicia local simplemente por su gordura. Por su gordura. Sí. ¡Qué barbaridad! Le extrajeron el corazón y el hígado, y su carne fue repartida entre 20 personas. Es espeluznante. Parece sacado de una película de terror, pero lamentablemente fue real. Totalmente. ¿Y qué hay de las cifras totales? ¿Cuántas víctimas se estiman en toda Guangxi? Zheng Yi, un erudito que investigó el tema, habla de al menos 137 víctimas confirmadas. Otros investigadores, basándose en nombres identificados, elevan la cifra a 421. Madre mía. Y se han documentado casos de canibalismo en 2/3 de los condados de Guanxi. Esas cifras son escalofriantes. ¿Y qué nos dicen los documentos sobre las motivaciones detrás de estos actos? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Sí, Descifrar la mente de quienes participaron en estos actos. claro. Se barajan diversas hipótesis: fanatismo ideológico, odio exacerbado, deshumanización del enemigo. Algunos expertos lo atribuyen al extremo odio político, otros a la deshumanización del enemigo en el contexto de la lucha de clases. Claro. Incluso se habla de un macabro ritual de poder, Ritual de poder. donde los líderes se comían el corazón y el hígado, que consideraban las partes más importantes. Como si quisieran absorber la fuerza del enemigo. Exactamente. Claro. Un acto cargado de simbolismo que reflejaba la dinámica de poder y la deshumanización del enemigo. ¡Qué barbaridad! Es importante recordar que el periodo que siguió a la Revolución Cultural, conocido como Boluan Fancheng, que significa traer orden del caos, intentó abordar los excesos cometidos. Se impusieron castigos a los implicados en la masacre y el canibalismo, ¿Y qué tipo de castigos? pero fueron sorprendentemente leves. En Wuxuan, donde se comieron al menos 38 personas, solo 15 personas fueron procesadas y recibieron penas de hasta 14 años de prisión. ¿Tan poca justicia para una atrocidad de tal magnitud? Es difícil de comprender. Lo es. Sí, Y la información sobre estos eventos es escasa y difícil de contrastar. claro. La censura y la falta de transparencia han dificultado la reconstrucción de los hechos. Es como si un velo de misterio cubriera toda la masacre de Guanxi. Pero ¿hay algún resquicio por donde podamos mirar algún testimonio que nos acerque a la realidad de las víctimas? Sí, afortunadamente hay algunos testimonios que han logrado salir a la luz, Ajá. como el de Song Yongyi, ¿Quién es Song Yongyi? un historiador chino que ha investigado estos sucesos. Ajá. Describió un caso particularmente estremecedor en el condado de Pubei. ¿Hubei? ¿Sí? En Pubei, 35 personas fueron asesinadas y devoradas, la mayoría terratenientes ricos y sus familias. Song Yongyi menciona el caso de un terrateniente llamado Liu Zhengjian, cuya familia entera fue aniquilada. ¿Qué les pasó? Es difícil si quiere imaginar. Su hija de 17 años, Liu Shulan, fue violada en grupo por 9 personas en repetidas ocasiones. Después le abrieron el vientre y le comieron el hígado y los senos. Es un relato que hiela la sangre.
¿Cómo se puede llegar a tal nivel de crueldad? ¿Qué dicen los testimonios de los perpetradores? ¿Intentan justificar sus actos de alguna manera? Algunos sí. Sus palabras reflejan un fanatismo ideológico que anula cualquier rastro de humanidad. Por ejemplo, en Wuxuan, un miembro de la milicia local describió el canibalismo como una forma de eliminar a los enemigos de clase. Es decir, que la lucha política se convirtió en una excusa para la barbarie. Exacto. La deshumanización del enemigo era tan profunda que les permitía cometer actos atroces sin sentir remordimiento. Hay otro testimonio que me ha impactado especialmente. Song Yong-gi menciona el caso de un hombre considerado un enemigo de clase, que fue asesinado junto a sus 2 hijos de 11 y 14 años. Los niños también fueron devorados. Es inimaginable el terror que vivieron. La revolución cultural se convirtió en una pesadilla donde la vida humana parecía no tener valor. Y la masacre de Guanxi es una de las expresiones más terribles de esa pesadilla, un recordatorio de los peligros del fanatismo y la deshumanización del otro. Es importante destacar que estos relatos, por terribles que sean, deben ser investigados y sacados a la luz. Totalmente de acuerdo, no podemos dejar que el silencio entierre la verdad. Ahora, ¿qué otras perspectivas existen sobre el canibalismo durante la masacre de Guanxi? Hay otras teorías además del odio político. Algunos investigadores, como Frank Dikötter, ganador del premio Samuel Johnson, argumentan que el canibalismo no fue solo un acto de barbarie, sino que también tuvo un componente ritual. Según Dikötter, había una especie de jerarquía en el consumo de los enemigos de clase. Los líderes se comían el corazón y el hígado, mientras que a los demás se les permitía comer otras partes del cuerpo. Es decir, que convertían el canibalismo en una especie de ceremonia macabra con sus propias reglas y simbolismos. Exacto. Un acto cargado de simbolismo que reflejaba la dinámica de poder y la deshumanización del enemigo. Es una visión escalofriante que nos deja con más preguntas que respuestas. Sin duda. El canibalismo en Guanxi sigue siendo un enigma envuelto en un halo de misterio y horror. ¿Qué ocurrió después de la Revolución Cultural? Se investigaron estos crímenes. Se hizo justicia. Durante el periodo de Boluan Fancheng, que se inició tras la muerte de Mao en 1976, se intentó poner orden en el caos y se condenaron algunos de los excesos cometidos durante la Revolución Cultural. ¿Se hizo justicia a las víctimas de la masacre de Guanxi? Lamentablemente no. A pesar de que se reconocieron los crímenes y se condenaron a algunos responsables, los castigos fueron sorprendentemente leves. En muchos casos, los perpetradores solo recibieron amonestaciones o penas de prisión cortas. ¿Por qué se impusieron castigos tan leves? ¿Había algún interés en ocultar lo ocurrido? Es posible. Algunos creen que el gobierno chino, en un intento por pasar página y mirar hacia el futuro, prefirió no remover demasiado el pasado. La masacre de Guanxi sigue siendo un tema tabú en China. Hay poca información oficial disponible y no se fomenta el debate público sobre los sucesos. Es como si un velo de silencio se extendiera sobre todo lo relacionado con la masacre de Guanxi. Pero afortunadamente hay quienes se esfuerzan por romper ese silencio, ¿verdad? ¿Qué sabemos sobre los documentos e investigaciones que han logrado salir a la luz? Uno de los documentos más importantes es el libro Scarlet Memorial, Tales of Cannibalism in Modern China, de Zheng Ji, un escritor e investigador chino que dedicó años a recopilar información sobre la masacre de Guanxi. Su libro documenta casos de canibalismo en Guanxi y otras provincias chinas durante la Revolución Cultural. ¿Cómo logró obtener esa información? Imagino que no fue fácil. En absoluto, Zheng Ji tuvo que sortear numerosos obstáculos para acceder a los archivos oficiales y recopilar testimonios de testigos y supervivientes. Enfrentó amenazas y persecución por su trabajo, pero su valentía y compromiso con la verdad son admirables. Su libro es una prueba de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, a pesar de los intentos por ocultarla. ¿Qué repercusiones tuvo la publicación del libro? ¿Cómo reaccionó el gobierno chino? El libro fue prohibido en China, pero logró publicarse en otros países, lo que provocó un gran impacto internacional. El gobierno chino negó las acusaciones de canibalismo y calificó el libro de Zheng Ji como una fabricación y una propaganda anti-China. Una reacción predecible teniendo en cuenta la sensibilidad del tema. Pero hay otros testimonios o documentos que considere relevantes para comprender la masacre de Guanxi. Hay otras voces que nos ayuden a comprender la magnitud del horror. Sí, hay varios testimonios de supervivientes y testigos que han sido recopilados por investigadores e historiadores. Por ejemplo, un superviviente relató cómo vio a un grupo de guardias rojos obligar a un hombre a comerse el corazón de su propio hijo. Es un relato escalofriante. Es difícil imaginar el grado de crueldad que puede alcanzar el ser humano. Otro testimonio describe cómo un grupo de milicianos organizó un banquete con carne humana al que invitó a los habitantes de un pueblo. ¿Y qué ocurrió? La gente asistió al banquete. Es difícil de creer. Según el testimonio, algunos se negaron a asistir, pero otros sí acudieron por miedo a represalias.
Es decir, que el terror era tan grande que la gente no se atrevía a desafiar a las autoridades, incluso cuando se enfrentaban a actos tan atroces como el canibalismo. El miedo se convertía en un arma más. Exacto. El miedo y la paranoia eran herramientas de control muy efectivas durante la Revolución Cultural. Estos testimonios nos permiten comprender la atmósfera de terror que se vivía en Guangxi durante esos años. Y nos recuerdan la importancia de defender los derechos humanos y la libertad individual frente a cualquier tipo de totalitarismo. Pero volviendo a los responsables de la masacre de Guangxi que ocurrió con ellos, se les hizo justicia. Como mencioné antes, los castigos fueron sorprendentemente leves. Algunos fueron amnistiados y otros solo cumplieron penas cortas de prisión. No hubo un verdadero reconocimiento del sufrimiento de las víctimas ni una asunción de responsabilidades por parte de los perpetradores. Es una herida abierta en la sociedad china, una sombra que se proyecta sobre el pasado y que dificulta la reconciliación. Ahora, ¿qué más podemos aprender de este oscuro capítulo de la historia? ¿Hay alguna otra información relevante que debamos tener en cuenta? Un aspecto interesante es la controversia que ha rodeado a la masacre de Guangxi y al canibalismo. Ha habido debates sobre la veracidad de los relatos con algunos autores cuestionando la fiabilidad de las fuentes y la magnitud del fenómeno. ¿A qué se debe esa controversia? ¿Cuáles son los argumentos de quienes cuestionan los relatos de canibalismo? Algunos argumentan que los relatos fueron exagerados o incluso fabricados por motivos políticos, señalan que no hay pruebas fotográficas o de vídeo del canibalismo y que muchos de los relatos se basan en testimonios de segunda o tercera mano. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el contexto histórico y las dificultades para documentar los crímenes durante la Revolución Cultural. Es decir, que la ausencia de pruebas directas no implica necesariamente que los hechos no ocurrieran. La censura y la represión impuestas por el gobierno chino dificultaron la recopilación de pruebas y el testimonio de los testigos. Exactamente. Es un rompecabezas complejo donde cada pieza, cada testimonio, cada documento nos acerca un poco más a la verdad, pero también nos deja con nuevas incógnitas. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la veracidad de los relatos de canibalismo? ¿Hay alguna manera de discernir entre la realidad y la ficción en un contexto tan complejo? Es importante analizar las fuentes con rigor, contrastando la información y buscando corroboraciones independientes. Es un trabajo de detectives donde cada detalle cuenta. Y en este caso, la escena del crimen es la memoria, la historia, y los investigadores son aquellos que se atreven a desafiar el silencio y buscar la verdad. Exacto. La masacre de Guangxi sigue siendo un tema de investigación y debate entre los historiadores. Es importante que se siga investigando para arrojar luz sobre este oscuro capítulo de la historia y para honrar la memoria de las víctimas, muchas de las cuales aún no han recibido justicia. ¿Qué podemos aprender de la controversia que ha rodeado a la masacre de Guangxi? ¿Qué nos enseña sobre la importancia de la información y la memoria histórica? La controversia nos recuerda la importancia de ser críticos con las fuentes de información y de contrastar los datos antes de formarnos una opinión. No debemos dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos, especialmente en un tema tan complejo y sensible como este. Es necesario un ejercicio de análisis y reflexión constante. Claro. La información puede ser manipulada o distorsionada por diversos motivos, especialmente en contextos políticos sensibles. La masacre de Guangxi nos enseña la importancia de defender los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin importar su origen, creencias o ideología. Debemos luchar contra cualquier forma de discriminación o exclusión que pueda conducir a la violencia y la barbarie. La historia nos ha demostrado que la deshumanización del otro es el primer paso hacia la violencia y la crueldad. La masacre de Guangxi es un recordatorio de que la capacidad humana para el mal es infinita, pero también nos recuerda la importancia de la memoria histórica y la necesidad de luchar por la justicia y la verdad. Es fundamental que no olvidemos lo ocurrido en Guangxi y que aprendamos de los errores del pasado para construir un futuro mejor. Un futuro donde la verdad prevalezca sobre el silencio y la justicia se imponga sobre la impunidad. La controversia en torno a la masacre de Guangxi nos enseña que la búsqueda de la verdad es un camino complejo lleno de obstáculos y trampas, pero también es un camino necesario, un imperativo moral para honrar la memoria de las víctimas y para evitar que la historia se repita. Totalmente de acuerdo. La memoria histórica es un antídoto contra el olvido y la repetición de los errores del pasado. Ahora, después de haber explorado las diferentes perspectivas y los testimonios que nos acercan a la realidad de la masacre de Guangxi, me pregunto, ¿qué ocurrió después de la Revolución Cultural? ¿Cómo reaccionó la sociedad china a las revelaciones sobre la masacre de Guangxi? Tras la muerte de Mao Zedong en 1976, China inició un periodo de reformas políticas y económicas liderado por Deng Xiaoping. El gobierno de Deng Xiaoping abandonó las políticas radicales de la Revolución Cultural y se centró en el desarrollo económico y la apertura al mundo. ¿Y cómo afectaron esos cambios a la percepción de la masacre de Guangxi?
Se abrió un espacio para la verdad y la justicia. No exactamente. El gobierno chino intentó minimizar la importancia de la masacre de Guanxi, considerándola como un episodio aislado y no representativo del pasado del país. Se intentó silenciar el tema y pasar página. Es decir, que la sombra del silencio se extendió también sobre el periodo posterior a la Revolución Cultural. En gran medida sí, la masacre de Guanxi se convirtió en un tabú, un tema que no se podía discutir abiertamente. Sin embargo, hubo diferentes reacciones en la sociedad. Algunas personas prefirieron olvidar lo ocurrido y mirar hacia el futuro buscando la paz y la estabilidad después de años de violencia y caos. Es comprensible, ¿verdad? Después de vivir una experiencia tan traumática, el deseo de olvidar y seguir adelante puede ser muy fuerte. Por supuesto. Pero también hubo quienes exigieron justicia para las víctimas y un reconocimiento público de los crímenes cometidos. Algunos escribieron libros y artículos, otros organizaron protestas y manifestaciones, buscando romper el silencio impuesto por el gobierno. Y tuvieron éxito. Lograron que sus voces fueran escuchadas. Lamentablemente no. El gobierno chino reprimió cualquier intento de reabrir el debate sobre la masacre de Guanxi. El tema sigue siendo tabú en China. La información sobre la masacre de Guanxi es escasa y el acceso a los archivos oficiales está restringido. Es una injusticia para las víctimas y sus familias que siguen esperando la verdad y el reconocimiento de su sufrimiento. Sin duda, la falta de reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y la ausencia de justicia han generado un profundo resentimiento entre los supervivientes. Es una herida que aún no ha cicatrizado. Y que probablemente siga abierta mientras el silencio y la censura impidan una verdadera reconciliación con el pasado. Pero a pesar de las dificultades, hay quienes siguen luchando por la verdad. ¿Verdad? ¿Quiénes son esos guardianes de la memoria que se niegan a olvidar lo ocurrido en Guanxi? Hay investigadores e historiadores que siguen trabajando para documentar los crímenes de la Revolución Cultural y mantener viva la memoria de las víctimas. Su labor es fundamental para que la verdad no se pierda en las brumas del olvido. Es una lucha contra el tiempo y el poder, una batalla por la memoria y la justicia que merece todo nuestro apoyo y admiración. Exacto. La actitud del gobierno chino nos enseña la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las sociedades democráticas. Los gobiernos deben ser responsables de sus actos y deben estar dispuestos a reconocer sus errores. Ocultar la verdad o manipular la información solo genera desconfianza y resentimiento. La masacre de Guanxi es un recordatorio de que la verdad y la justicia son pilares fundamentales para la construcción de una sociedad justa y equitativa. ¿Qué otras lecciones podemos extraer de este oscuro capítulo de la historia? La masacre de Guanxi nos recuerda la importancia de la educación en derechos humanos y la necesidad de promover una cultura de paz y tolerancia. Debemos enseñar a las nuevas generaciones a respetar la dignidad de todas las personas y a resolver los conflictos de forma pacífica. La educación es la mejor herramienta para prevenir la violencia y construir un futuro más justo y equitativo. Es un mensaje de esperanza que emerge de las tinieblas del pasado. La educación como antorcha, que ilumine el camino hacia un futuro donde la violencia y la barbarie no tengan cabida. La masacre de Guanxi es un recordatorio de que la humanidad debe estar siempre vigilante para evitar que se repitan las atrocidades del pasado, y de que la lucha por la justicia y la verdad es un deber moral de todos nosotros. Y en esa lucha, la memoria es nuestra mejor arma, nuestro escudo contra el olvido y la indiferencia. Ahora bien, ¿qué ocurrió con las víctimas de la masacre de Guanxi? ¿Recibieron algún tipo de compensación o reconocimiento por parte del gobierno chino? Lamentablemente no. La mayoría de las víctimas no recibieron justicia ni reconocimiento. El gobierno chino se negó a investigar los crímenes de la Revolución Cultural de forma exhaustiva y a compensar a las víctimas. ¿Y cuáles fueron los argumentos del gobierno chino para justificar su negativa? ¿Qué razones esgrimieron para negar la verdad y la justicia a las víctimas? El gobierno chino argumentó que reabrir viejas heridas no era conveniente para la estabilidad del país. Es decir, que se priorizó la estabilidad política por encima de la justicia para las víctimas. Una decisión que perpetúa la injusticia y el dolor de las víctimas y sus familias. Es una herida que sigue abierta esperando la verdad y la reparación. Sin duda, la masacre de Guanxi y otros crímenes de la Revolución Cultural siguen siendo un tema sensible en China. La falta de reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y la ausencia de justicia han generado un profundo resentimiento entre los supervivientes. Es comprensible su dolor y su indignación. ¿Qué se puede hacer para remediar esta situación? ¿Hay alguna esperanza de que las víctimas y sus familias reciban la justicia y el reconocimiento que merecen? Es importante que el gobierno chino reconozca los crímenes de la Revolución Cultural de forma oficial y que compense a las víctimas y sus familias. La presión internacional y el trabajo de los activistas de derechos humanos pueden contribuir a un cambio de actitud por parte del gobierno chino. Es una lucha que no se puede abandonar. La verdad y la justicia deben prevalecer por el bien de las víctimas, por el bien de la sociedad china, por el bien de la humanidad.
La masacre de Guanxi es un recordatorio de la fragilidad de la civilización y la necesidad de defender los derechos humanos en todo momento y lugar, y de la importancia de la memoria histórica para evitar que se repitan los errores del pasado. Es un episodio oscuro de la historia que no debemos olvidar y del que podemos aprender valiosas lecciones para construir un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la historia de la masacre de Guanxi. Esperamos que esta experiencia te haya abierto los ojos a una realidad compleja y te haya motivado a seguir investigando y reflexionando sobre este oscuro capítulo de la historia de la humanidad. La memoria y la comprensión son cruciales para construir un futuro más justo y humano, un futuro donde la verdad y la justicia prevalezcan sobre el silencio y la impunidad.